Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Para esta ocasión tenemos el tema como colocado para el día de hoy: los secretos bajo el séptimo sello. Predicado el 24 de agosto de 1997 en Ciudad México, México. Sobre escritura de Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5. Nos dice en el mensaje de regreso a la vida eterna, predicado el 20 de septiembre del 1992 en Lima, Perú. Dice nuestro hermano William Soto Santiago: en ese libro está contenido todo el secreto divino. Está contenido el gran secreto de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahí está contenido también el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahí están contenidos todos los misterios del reino de Dios y sobre todo el misterio que causó silencio en el cielo como en el cielo por media hora, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Ese misterio está escondido en ese libro. Ahora, ese gran misterio en este planeta Tierra nadie lo conocía, ni en el cielo tampoco. Pero cuando se abrió ese séptimo sello en el cielo, allí estaba. Fue abierto en el cielo. No fue abierto en la tierra, sino en el cielo. Cuando fue abierto en el cielo, en la tierra nadie sabía, pero causó silencio en el cielo, porque al ser abierto allá en el cielo, todos supieron lo que era. Todos vieron ese séptimo sello abierto, pero hubo silencio. Página 80 del libro de los sellos. Nos dice el reverendo William Branham: Juan estaba llorando. ¿Qué iba a suceder ahora? El anciano dijo: Juan, no llores más, porque aquí viene el león. Él es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, él vio el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre, como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa y entonces está lleno de sangre. Aquí venía este cordero inmolado. ¿Y para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. Amén. Oh hermano, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los patriarcas, pero no había ninguno que podía hacer la obra. Entonces salió el cordero y sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio. Y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. Y sigue diciendo: pero hubo silencio, ninguna adoración, ninguna palabra fue hablada. Nadie dijo: el séptimo sello es tal cosa. Nadie dijo: el séptimo sello lo veo. Nadie dijo nada. Solo fue silencio. Y luego continuaron las demás visiones dadas a Juan por el ángel del Señor Jesucristo. Pero en el cielo supieron. Y Juan, el discípulo amado, también supo, porque él estuvo allí presente viendo todas esas cosas. También en el libro de los sellos,
en la predicación del séptimo sello de ese libro, también él nos dice en la página 465, y cuando entraba al templo, hablando de los ángeles que estaban allí adorando todo el tiempo, dice, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora estos serafines santos se callaron. Los ángeles cesaron de cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo, pero sí está abierto, porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba, y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es? Y el hermano William escribe allí, silencio por media hora, temor reverencial. Y en el mensaje de las promesas y profecías en la Gran Carpa Catedral, dice, predicado el 3 de noviembre del 2012, aquí en Calle, Puerto Rico, dice, y ahora, con relación a la iglesia del Señor Jesucristo, su final va a ser también glorioso. Va la gloria de Dios a estar en medio de su iglesia en el día postrero, en el cumplimiento de la Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham, en donde la tercera etapa, llamada por el reverendo William Branham, y el ángel que le aparecía y lo guiaba, será una realidad. Página 471 del libro de los sellos dice, en eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado, donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, o sea, un cuartito pequeño. En una carpa gigante, un cuartito de 20 por 12 o 12 por 20, 12 pies por 20 pies, 12 de ancho por 20 de largo aproximadamente, se vería tan pequeñito dentro de una carpa catedral como él vio en esa visión. O sea, ustedes pueden ver ahora mismo lo que él estaba viendo allí, ustedes lo pueden ver ahora, una realidad, hecho una realidad. Uno lee las profecías en la Biblia y podrá decir cuando eso ocurra. Y ahora mismo aquí hay unas personas escogidos de Dios dentro de ese lugar donde el hermano Branham fue colocado. Y tú te pones a pensar, usted se pone a pensar, estoy en ese sitio días antes o meses antes de cuando el momento que el hermano Branham estuvo, porque eso es así, eso es real. Están dentro de la carpa que él estuvo y está el cuartito de madera allí. Entonces ustedes comparan y pueden ver lo que esa letra, cuando él lo habló, miren cómo se hace realidad esa letra. Y es ahora que lo estamos viendo. Ahora recuerden que la promesa es del que la materializa, del que la cumple. Hay muchas promesas en la Biblia, pero, y decimos al cantar, todas las promesas del Señor mías son de todos, pero el que la materializa, la cristaliza, es de Él. Se hace una realidad en su vida. Sigue leyendo del hermano Branham. Y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa. Dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. No se lo dirás a nadie. ¿Por qué y para qué?
para que no haya imitaciones, aunque siempre podrán salir imitaciones, pero no podrán hacer una imitación completa. Fallarán en algo. Pero él me decía, hay algo que no van a poder imitar. Y allá en el Cañón Sabino, esto fue cuando cayó la espada en su mano. Por supuesto, no es una espada literal en esta tierra, sino que está en una visión y es una espada de otra dimensión. Y la espada representa la palabra de Dios. En el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Dice, predicado por el reverendo William Branham, y vamos a leer aquí para que sepan de todo lo que él viene hablando. Dice, y entonces cuando yo y el señor King me dijo que esto iba a suceder, yo entré y le dije a mi esposa sentada allí, querida, hay algo escrito sobre eso. Es así dice el Señor, en algún lugar. Entonces tomé mi libro, miré en él y decía, sucederá, 8 años más tarde. Entonces cuando lo miré dije, es tiempo ahora, querida, nos tornaremos al oeste. 2 días después de eso, estando parado en el cuarto una mañana como a las 10, entré en el Espíritu de Dios y vi aquel pequeño grupo de palomas volando. Miré aquellos pajaritos, ustedes lo recuerdan. Vi 7 ángeles en forma de pirámide. Se precipitaron hacia mí. Dijeron, tórnate hacia el oeste. Ve a Tucson. Ve 40 millas al noroeste. Y tú estarás quitando unos albrojos o pequetes, los caillos, pequeques, de cabeza grande de tus ropas, como ellos le llaman. Hermano William escribe 40 millas. El hermano Sotman, sentado allí mirándome ahora mismo, estaba allí aquella mañana. Yo me había olvidado de ello. Dije, hubo un estallido repentino como un temblor de tierra que estremeció todo el campo. Yo no veo cómo un hombre podría sobrevivir a eso. Tuve miedo. Me paré en Phoenix. Todos ustedes que están escuchando en esta noche recuerdan esto. Prediqué en el sermón, señores, ¿qué hora es? ¿Dónde estamos? Fui al oeste. Muchos de ustedes aquí obtuvieron esa cinta. Muchos de ustedes aquí lo oyeron decir 1 año o más antes de que ocurriera. Fui al oeste, predicó, señores, este el tiempo, en el 62, finales del 62. Fue cuando Dios le dio la visión. Diciembre, 30 de diciembre. Y la visita de Los Ángeles fue el 28 de febrero del 63. Dios le había mostrado antes, en visión, ese encuentro que iba a tener. Dice, fui al oeste especulando sobre lo que iba a suceder. Un día recibí una llamada del Señor. Le dije a mi esposa, dije, querida, probablemente mi obra ha terminado. Yo no sabía, dije, probablemente Dios ha terminado conmigo y estaré yendo a casa. Tú ve con Billy y cuida a los niños. Dios proveerá un medio de vida para ti en algún lugar. Ve y vive fiel a Dios. Vela porque los niños vayan a la escuela. Levántalos bajo el consejo de Dios. Ella dijo, Bill, tú no sabes si eso es cierto. Dije, no, pero un hombre no puede sobrevivir a aquello. Y una mañana el Señor me despertó. Dijo, ve al Cañón Sabino. Y tomé un pedazo de papel y mi Biblia. Mi esposa dijo, ¿para dónde vas? Dije, no sé, le diré cuando regrese, te diré cuando regrese. Fui al cañón
Subí verticalmente hasta donde las águilas revoloteaban alrededor. Yo estaba observando algún venado que estaba parado allí. Me arrodillé para orar y levanté mis manos y una espada golpeó mi mano. Miré alrededor y pensé, ¿qué es eso? No estoy fuera de mí. Aquí estaba esa espada en mi mano, brillante, lustrosa, reluciendo en el sol. Mi hermano hace un dibujito de pirámide y destellos. Y arriba escribió, la palabra se materializó en una espada. Dije, ahora no hay gente a millas de mí, aquí arriba en este cañón. ¿De dónde pudo venir eso? Oí una voz que me dijo, esa es la espada del rey. Dije, un caballero de un rey es un hombre con una espada. La voz regresó, dijo, no la espada de un rey, sino la espada del rey, la palabra del Señor. Dijo, no temas, es solo el tercer jalón, la tercera etapa, es la vindicación de tu ministerio. Y él escribe, nuestro hermano escribe, la vindicación final. Y también escribió arriba, no estaba fuera del cuerpo. O sea, no estaba fuera de mí, cuando dice él allí, no estaba fuera de mí. Y él escribe, no estaba fuera del cuerpo. La espada del rey. Y también él nos habla en el libro de los sellos, en la página 70, hablando de eso allí, de la espada, dice 470, tenía las manos así alzadas y de repente algo me cayó en la mano. Ahora yo no sé, no puedo decir, sería que estaba dormido, yo no sé, estaba como fuera de mí, yo no sé, fue una visión, no le puedo decir. Lo único que puedo decir es que fue igual a como cuando llegaron esos ángeles. Entonces esto cayó en mis manos y alcé la vista para ver, y era una espada. Tenía un puño de marfil muy bello, y la guarnición era de oro puro, y la espada misma era como de cromo, como plata, pero muy brillante, y tenía un filo tan tremendo, y pensé, eso es muy hermoso, y me cabía perfectamente en la mano. Entonces me di cuenta y dije, pero yo siempre he tenido un temor a estas cosas, una espada. Pensé, ¿qué haré yo con esto? ¿Qué haré con esto? En ese momento una voz tronó por todo el cañón e hizo rodar las piedras y dijo, esta es la espada del rey. Entonces volví en mí. Ahora, si hubiera dicho la espada de un rey, entonces sería otra cosa, pero dijo la espada del rey. Hay un solo rey, ese es Dios. Él tiene una sola espada, su palabra, por la cual yo vivo. Que Dios me ayude a traer su santa vestidura, y con su palabra abierta aquí es la palabra. Y por eso el hermano William acá escribe, la palabra se materializó en una espada. Sigue diciendo, yo estaba cazando con un amigo sin saber qué iba a suceder, y alguien me llamó, fue quien me criticó sobre aquel retrato del ángel del Señor. Fue el mismo que tomó el retrato. Yo tenía que ir a Houston por su hijo, porque él estaba en la línea de muerte y lo iban a matar dentro de pocos días. Y él me encontró allí y me echó los brazos y me dijo, piense, el mismísimo hombre a quien yo critiqué viene a salvar a mi único hijo. La sociedad humana me da lo que ellos llaman un Oscar, o como quieran llamarlo, por salvar una vida. Entonces regresamos, yo subí a la montaña para cazar, y allí el hermano Fred y yo, una mañana cuando yo salía, ya yo había tomado mi jabalí, y miré y viendo el lugar por donde él fue, dije, hermano Fred, vaya sobre esa montaña temprano, en la mañana, ahora cerca del amanecer, y yo estaré en la otra. Yo no tiraré al cerdo, no lo mataría,
Pero si ellos empiezan por este lado, la manada, yo dispararé enfrente de ellos y los correré hacia atrás. El hermano Fred fue allá y allí no habían cerdos. Él movió la mano en señal hacia mí y yo viendo. Yo bajé en el cañón algunos grandes abismos. El sol estaba saliendo. Y él escribió 6 a 8 AM. Sol. Yo vengo por el otro lado de la colina, sin pensar nada sobre la profecía. Sentado, esperando, descansando, pensé, ¿qué sucedió con aquellos cerdos? Y tomé mi sentado como hacen los indios, ustedes saben, las piernas cruzadas, y miré sobre la pata de mi pantalón y allí había un abrojo. Lo tomé y dije, eso es extraño, estoy aquí alrededor de 40 millas al noroeste de Tucson. Allá está mi hijito José sentado esperándome. Y hay otro lugar donde él dice que dejó a José en la escuela. O sea, lo dejó estudiando. En las alas de una gran paloma dice, esa mañana me levanté, después de haber visto la visión, obedecí al Señor. Llevé a José a la escuela. Él me está oyendo en Tucson. Le dije a Meda que no sabía a qué hora regresaría. Fui a las montañas Catalinas, al lugar donde el ángel del Señor puso en mis manos la espada. Fui temprano y comencé a subir la montaña. Dice, y mientras, sigue diciendo acá en cuál es la atracción en el monte, dice, y mientras empecé a mirar, viendo una manada de cerdos que viene como a 1000 yardas de mí, arriba en la montaña, yo tiré el albrojo al suelo. Dije, los tengo. Iré a buscar al hermano Fred y colgaré un pedazo de papel en este pino para dejar saber por cuál camino ir. E iremos a buscar al hermano Fred. Y empecé montaña arriba corriendo tanto como podría por el otro lado. De momento pensé que alguien me había disparado. Yo nunca había oído semejante explosión, estremeció a todo el país. Y cuando sucedió, había un grupo de 7 ángeles parados ante mí. 7 y él 8. Encontré al hermano Fred y a ellos un poco después dijo, ¿qué fue eso? Yo dije, eso era, ¿qué van a hacer ustedes? Regresé a casa porque así dice el Señor. Los 7 misterios que han estado escondidos en la Biblia por todos estos años, estas denominaciones y todas las cosas, Dios nos abrirá esos 7 misterios en los 7 sellos. Allí estaba aquel círculo saliendo de la tierra como cuando se está formando neblina. Cuando lo hizo, se fue rectamente a la montaña. Empezó a circular hacia el oeste, desde donde venía. La revista Ciencia lo encontró después de un rato, 30 millas de alto y 25 millas de ancho, exactamente en el círculo de la pirámide. Y sigue diciendo acá nuestro hermano William, y allá en el Cañón Sabino, página 2, él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay 3 cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Un idioma desconocido al reverendo William Branham. Así que no era inglés. Los truenos emiten sus voces consecutivamente y es en un idioma desconocido. Por lo tanto, desconocido para el reverendo William Branham. No es inglés entonces. Y los truenos del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10 es la voz de Cristo, del Mesías, del Espíritu Santo.
hablando en el día postrero a su iglesia y en medio de su iglesia, y luego a todo el cristianismo y a toda la humanidad. Esa será la voz de Cristo hablando consecutivamente en el tiempo final. Por lo tanto, tiene que haber una etapa de la iglesia, digamos una edad, una etapa, y ya las siete pasadas entre los gentiles terminaron. Pasamos entonces, subimos entonces, como se ha venido haciendo, subiendo de una edad a otra. Subimos a una edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad para la venida del Mesías, la edad para la venida de la piedra del ángulo, Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es lo que corona la iglesia del Señor Jesucristo, la venida del Señor en el día postrero. Y en el mensaje Señores, este es el tiempo, página 53, dice: puede estar más cerca de lo que crees. Me han tenido atemorizado, no he hecho suficiente. ¿Dónde estamos? El tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo termina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahora, hermanos? ¿Podría ser eso así? Piense seriamente. Si lo es, entonces a la pirámide le es untada la piedra angular por medio de los 7 truenos. El hermano William escribe: coronada por, y abajo, a la pirámide le es untada la piedra angular por medio de los 7 truenos. La pirámide es coronada por los 7 truenos. Y sigue diciendo: pero estuve allí parado, leyendo del hermano Branham, el hermano William allí, página 2 del estudio. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que viene es el Espíritu Santo de Dios llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. Será una obra del Espíritu Santo. Oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Eso es la venida de Cristo a su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora podemos ver cómo la tercera etapa, esa manifestación donde el poder de Dios en toda su plenitud va a ser manifestado, lo encontramos que será en el cumplimiento de la visión de la carpa. Habrá una carpa catedral en la cual se van a cumplir todas estas promesas de una gran carpa catedral y de la manifestación de Dios en toda su plenitud. Y entonces la gloria postrera para el día postrero será mayor que la primera, que lo que fue en tiempos de los apóstoles. Por eso, en la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo vendrá la coronación de su iglesia con la gloria de Dios, la gloria de Cristo manifestada en toda su plenitud. Cuando los judíos vean eso, dirán: esto es y este es el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, la visión de la carpa catedral tiene un propósito con la iglesia novia del Señor Jesucristo, los que van a ser transformados, y las vírgenes insensatas de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes que dio el Señor. Por el capítulo, le voy a dar el capítulo exacto, capítulo 25 de San Mateo, verso 1 al 13. Y al final dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y en San Lucas dice: orad que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de sobrevenir sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas capítulo 21, verso 25 al 37. Y también en el capítulo 18, verso 8 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea que para este tiempo final tenemos grandes promesas de parte de Dios, las cuales van a ser cumplidas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, para bendición del cristianismo, del judaísmo y de todas las personas que despertarán a la realidad. Efesios 5:14
despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, Adán y Eva, murió la vida eterna, y le quedó solamente vida temporal. Por lo tanto, los seres humanos han estado muertos y obtienen una resurrección espiritual cuando reciben a Cristo. Despiertan a la vida eterna recibiendo a Cristo y entonces reciben vida eterna, una resurrección a la vida eterna para el alma, una resurrección espiritual. Y luego viene la resurrección física para el cuerpo físico, en donde obtendrá cada creyente la vida eterna física. Ya tiene vida eterna en el alma y en el espíritu, y les falta la vida eterna física, o sea, la redención física, la adopción, que es la redención del cuerpo. Con la primera venida encontramos que se llevó a cabo el programa para la redención del alma, la parte espiritual, interior. Y ahora la segunda parte del programa de la redención es la física, para lo cual recibiremos fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, lo cual estará ligada a la venida del Señor a su iglesia, que es el séptimo sello cuando sea abierto a la iglesia. Entonces, los que van a ser transformados estando vivos recibirán ese conocimiento y serán preparados para la transformación. Tendrán la fe para ser transformados. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña que la venida del Señor a su iglesia será para nuestra transformación. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Para qué esperamos la venida del Señor? Para nuestra transformación, la adopción del cuerpo, la redención del cuerpo. Y para ese tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo, el cristianismo, tendrá el cumplimiento de la visión de la carpa, tan sencillo como eso, donde la gloria de Dios estará manifestada en medio de su templo espiritual, su iglesia, en el día postrero. Y eso será la manifestación de la tercera etapa, en donde la palabra hablada será cumplida. En el mensaje Tiempo de Unión y Señal nos dice: mire a la unión. Dios uniendo la iglesia con su palabra, la palabra con la iglesia, que ambos de ellos llegan a ser lo mismo. Di esto y sucederá. Haz esto y acontecerá. Esto es, ese soy yo ante ustedes. Ese soy yo probándolo. Ese soy yo con ustedes. Todos encontramos que ahora viene el tiempo cuando la trompeta suene. Y esos santos que duermen allá no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Hay muchos de esos hermanos hebreos y cuando se juntan, ellos se unen con los que viven en la iglesia uniéndose con la palabra. Y él escribe del Evangelio del Reino. Luego la iglesia, y él escribe del octavo día, y la palabra uniéndose juntos, llegando a ser uno. Los santos que murieron con los santos vivientes juntos para ser uno, y todos yendo juntos para unirse con Cristo más allá, para la cena de las bodas del Cordero. Es tiempo de unión. Escribió las bodas y la cena, la trompeta y la resurrección. Di, es y sucederá. También escribe ahí. Es tiempo de unión.
y las señales están apareciendo por doquier. Las señales están en las naciones, las señales están en el comunismo, las señales en el mundo oriental, las señales en el concilio de iglesias, y la señal está aquí, esta noche, bajo el oficio del Espíritu Santo y la palabra de Dios confirmándolo y haciéndolo la verdad. Amén. Tiempo de unión, la señal del tiempo de unión. Y sigue diciendo: había otro lugar que les quería leer. Vamos a leer en este lugar dice: de la página 48, el poder de Dios para transformar. Regrese a la palabra, página 48. Vamos a ir un poquito antes, dice: cada promesa que Dios hace viene a suceder. Cada simiente de Dios es una promesa. Hermana, pare de cortarse ese cabello, porque no es una cosa agradable delante de Dios. Y él escribe: no cortarse el cabello. Abandone el uso de esas ropas, es una abominación delante de Él. Hermanos, usted hombre, pare de dar gusto a esas denominaciones, dejando de hacer las cosas que hace, y no permitan a sus esposas hacer tales cosas. No es un propio de cristianos, no es propio de cristianos. Regrese a la palabra. Tome esa palabra, ella crecerá. La palabra crecerá, escribe. Tiene que crecer. Es el poder transformador de Dios que la trajo a existencia la primera vez y que ahora la está regresando nuevamente. Él está regresando otra vez a donde Él estaba. Enoc fue trasladado de la muerte por el poder transformador de Dios. ¿Para qué hizo Dios eso? Lo hizo como un tipo de la iglesia que va a ser raptada. Sí, pasó lo mismo con Elías. El cuerpo de Jesús fue vivificado después de que estuvo muerto. En el sepulcro, el cuerpo de Jesús fue vivificado por la palabra de Dios y fue transformado de ser un cuerpo muerto, una imagen fría, a un resucitado y glorificado Hijo de Dios. Y él escribe: el Señor Jesucristo resucitó glorificado. Porque el profeta, en el Salmo 16:10, si usted desea anotarlo, dijo: no dejaré su alma en el sepulcro, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Oh Dios, esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Plántela en su corazón si quiere irse en el rapto. Si quieren ser cristianos genuinos, tome esta palabra. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo: toma ese rollo y cómetelo, para que el profeta y la palabra llegaran a hacer lo mismo. Cada promesa tiene que manifestarse por sí misma. Es simiente original de Dios. No permita que ningún teólogo educado trate de echarla fuera de usted. No permita que él lo rocíe a usted con esa ciencia, conocimiento carnal y con educación. Crea en Dios. Y escribió rapto, un dibujito de la piedra angular y una flecha hacia ahí. Come este rollo, este libro. Abraham no aceptó lo que la ciencia en su día le decía: estoy muy viejo para tener un hijo, mi etapa reproductiva ha pasado, he hecho esto, aquello y lo otro. Él tomó todo lo que era contrario a la palabra como si no fuera. No dudó la promesa de Dios con desconfianza, sino que fue forzado dando gracias a Dios. Abraham sabía que Dios era capaz de cumplir lo que le había prometido. Oh hijos errantes, deformados por las enredaderas de este mundo. Oh hijos errantes,
deformados por las enredaderas de este mundo, hermanas errantes, que los lugares y las modas de este mundo las han traído. Hermana amada, usted pudiera considerarme un viejo cascarrabias, pero uno de estos días, cuando se encare a lo que Florence Chakirian se encaró la otra noche, ella estuvo sentada en este auditorio. Cuando usted se encare a eso, se dará cuenta que no yo, sino esta palabra es verdadera. Aléjese de esos salones de belleza, esas tiendas de modas, apártese de esas cosas. Alguien dijo, ¿por qué no les enseña grandes cosas para hacer esto? Usted empiece con el ABC y luego entraremos al álgebra. ¿Ve? Empiece por aprender cuál es vuestro culto racional. Y él escribe ABC y luego álgebra. Y más abajo dice 120 pescadores y mujercitas, vendedores de púrpura, todos ellos reunidos en un aposento alto con las puertas cerradas, algunos de ellos sin saber cómo escribir sus nombres. Dios los transformó de ser unos pescadores a ser pescadores de hombres, de ser hombres y mujeres de la calle a ser santos de Dios, inmortales. El poder de Dios, el poder transformador de Dios. Y sigue diciendo, ¿cómo comenzará todo? No sabemos acá en el estudio bíblico, pero debe comenzar poniendo el fundamento, la palabra primero, y después las señales aparecerán en el tiempo que Dios quiera, respaldando esa palabra prometida, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, o gran voz o gran trompeta de Isaías, capítulo 27, verso 13, y gran voz de trompeta de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49 al 58, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, y Filipenses, capítulo 3, verso 20 al 21. Hemos estado viendo la promesa de la visión de la carpa y el propósito que Dios tiene con el cumplimiento o materialización de esa visión de la gran carpa catedral. Si Dios se la mostró al reverendo William Branham funcionando, pues va a aparecer y ya está aquí. Porque lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Primero es hecho en otra dimensión y después se materializa en esta dimensión terrenal. Tan sencillo como eso. Promesas y profecías en y para y de la gran carpa catedral y de la visión que le fue mostrada al reverendo William Branham. Así que hay grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo del mundo entero, para los judíos también, y para todos los que creerán en el día postrero, en la venida del Señor, cuando se haga una realidad y se abra ese misterio a la iglesia del Señor Jesucristo, y el mundo entero experimentará el impacto de esas profecías.